Una de las actividades humanas que más requiere de energía es el transporte. Para mover cualquier vehículo sobre la Tierra se requieren superar las fuerzas de fricción, lo cual requiere de energía. Históricamente, esta energía ha venido de varios lugares. Cuando los carros se movían por animales, la energía venía del alimento. Después, con la llegada de la termodinámica, esto cambió a carbón y luego a gasolina. Sin embargo, los efectos negativos de este proceso termodinámico hicieron que tengamos que buscar por alternativas. Alternativas que no tengan emisiones de gases de efecto invernadero, o alternativas que vayan a estar disponibles dentro de 50 o de 100 años. Una de estas, una celda solar, es un aparato que transforma la luz solar en energía eléctrica. Opera mediante materiales semiconductores y tiene una potencia de entre 300 y 600 watts. Algunas de las ventajas es que es una energía ilimitada y renovable en comparación con los combustibles fósiles, disminuye los gastos en la factura de electricidad y tiene un mantenimiento reducido, principalmente porque es un sistema mucho más simple que su contraparte fósil. Algunas desventajas es que se basa en la radiación del Sol, el cual va a función de su posición geográfica, del clima, inclusive del día del año. Tiene una elevada inversión preliminar, lo cual ha prevenido su aplicación en muchas secciones del mercado y necesita un espacio extenso para colocar varios paneles. Una celda galvánica es una celda electroquímica en la que las reacciones espontáneas de óxido-reducción producen energía eléctrica. Los electrones se desplazan del ánodo al cátodo mediante un circuito externo. Alguna de las ventajas de esto que se puede encontrar en un auto eléctrico es que crean electricidad de manera constante, o sea, hace que si el vehículo sale completamente cargado, tiene energía para liberar a su disposición, sin ninguna otra fuente externa. Algunas de sus desventajas es que se desgastan con el paso del tiempo, o sea, hace que si un vehículo tiene un rango determinado ahora, este será menor en 1 o 2 años. Y algunos de los elementos pueden convertirse en contaminantes. Además, presentan un rendimiento bajo al encontrarse situaciones adversas como frío o calor. Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte la energía química de algún combustible, generalmente hidrógeno, y un oxidante, generalmente oxígeno, a electricidad. Esto mostrado en un carro prototipo de la compañía de Hyundai. La potencia de una celda ronda entre los 0.5 al 1 volt, el cual puede ser incrementado si se colocan las celdas en serie. Alguna de las ventajas de este tipo de tecnología es su alta eficiencia energética, además de que tiene cero emisiones de efecto invernadero. Por otro lado, sus desventajas es que tienen un costo elevado de materiales, como el platino. La producción de hidrógeno, irónicamente, a veces es realizada en base a energías fósiles y es muy sensible a impurezas en el combustible. Nuestro objetivo de esta actividad es elaborar teóricamente una celda galvánica que pueda producir un voltaje de 2.5 volts a 3.5 volts a través de la elección correcta de medidas de celdas y la utilización de reactivos disponibles, utilizando los principios de reducción, de potencial estándar, disposición en serie o en paralelo y ilustrando el sistema con un esquema que contemple todos sus elementos. Lo que nosotros hicimos para poder crear nuestra celda galvánica fue primero poner sulfato de cobre líquido en un recipiente con un cilindro de cobre dentro de él. Y adentro de este cilindro de cobre pusimos un tubo de magnesio que estaba enrollado en papel para que no esté en contacto directo con el cilindro de cobre. Debido a la diferencia de potenciales estándar de los elementos usados, que fueron cobre y magnesio, estos causaron una reacción que cuando conectamos otras celdas galvánicas en series hicieron que el juguete pueda operar. Ahora explicaremos qué es una media celda, un puente salino y los electrodos. Una media celda se compone de un electrodo usualmente metálico que se introduce en una disolución que alberga iones del mismo metal. Cada media celda simboliza la mitad de una reacción redox, entonces tendremos dos. Una celda que experimenta oxidación, es decir, que pierde electrones, y otra celda que experimenta reducción, es decir, gana electrones. Ahora, el puente salino es un tubo en forma de U o N o un papel poroso
que se empapa de una solución salina neutra que une eléctricamente las dos medias celdas. Facilita el paso de iones para preservar la neutralidad eléctrica, pero impide la mezcla directa de las sustancias. Ahora, el electrodo son los conductos sólidos en los que se produce la transferencia de electrones, que los cuales son dos posibles, el ánodo y el cátodo. En el ánodo es donde sucede la oxidación, es decir, y en el cátodo es donde sucede la disminución, o sea, expulsa electrones. Siempre los electrones pasan del ánodo al cátodo a través del puente salino. Ahora bien, el potencial estándar de reducción es la tendencia de una sustancia a ganar electrones, o sea, a reducirse en condiciones estándar, 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, un mol de concentración. Se mide en voltios y es respecto al electrodo de hidrógeno, el cual su potencial de reducción es de 0 voltios. Cuanto más positivo es el potencial de reducción, mayor es la tendencia a reducirse. Ahora, esto en la celda galvánica tiene una ecuación, el cual se calcula de la siguiente manera. El potencial estándar de reducción de la celda es igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el del ánodo. Y eso siempre pasa. En este slide están los valores de los potenciales estándares de reducción de cada media reacción. Los resultados de nuestra celda galvánica fueron que al principio conectamos los electrodos mediante cables o caimanes a un multímetro, esto para checar si nuestra celda hacía voltaje. Una vez ya checado que si tenemos voltaje, luego lo conectamos al control de un carrito eléctrico y la celda generó suficiente voltaje como para encender y alimentar el control del carrito, demostrando que la energía generada por la reacción redox es funcional. La celda solar y los resultados que nos dieron fue que la celda sí logró encender el control por un momento, pero este no fue suficiente para mover el carrito, como se puede ver en el video. Esto se debe a que la potencia entregada por la celda solar depende de la intensidad de la luz. En condiciones de ese día, la luz no era suficientemente fuerte o constante como para generar la corriente necesaria. Para calcular el potencial estándar de una celda electroquímica, también llamada como voltaje o fuerza electromotriz de la celda, se usa la siguiente fórmula, es decir, se resta el potencial estándar de reducción del ánodo al potencial estándar de reducción del cátodo. En el ejemplo de la imagen vemos que el cobre actúa como cátodo con una potencia de más 0.34 volts. El magnesio actúa como ánodo con una potencia de menos 2.37 volts. Entonces, aplicando la fórmula, sería 0.34 menos por menos 2.37 nos da un resultado de 0.34 más 2.37, que eso nos da 2.71. En el ánodo ocurre oxidación en el magnesio, ya que ocurre esta reacción que podemos ver. En esta reacción el magnesio se disuelve como ion y se conecta al terminal negativo del volímetro. Y por otra parte el cátodo ocurre la reducción en el cobre, ya que ocurre en esta reacción, la que pueden ver. En esta reacción el cobre se conecta al terminal positivo del volímetro.